Alerta máxima en las cocinas de millones de hogares en Estados Unidos. Lo que comenzó como un rumor en pasillos políticos de Washington, el 1 de agosto de 2025 se ha convertido en un terremoto económico que ha sacudido desde las estanterías de Walmart hasta las cafeterías de barrio Trump, ha impuesto un arancel del 50% a todas las importaciones desde Brasil, incluyendo el café. Y la respuesta de Brasil ha sido cerrar el grifo y redirigir sus granos hacia Europa y Asia. El resultado, precios disparados de la noche a la mañana, marcas que durante décadas habían sido símbolos de estabilidad como Folgers, Kirkland o Great Value han visto incrementos históricos. Algunos productos han subido hasta un 60% en cuestión de días. Lo que antes era un aroma agradable para empezar la mañana se ha transformado en un golpe directo al bolsillo de millones de consumidores, especialmente jubilados y familias con ingresos fijos que ahora deben elegir entre mantener su café de siempre o sacrificarlo para poder pagar otras necesidades básicas. Según expertos en comercio, esta decisión política se justificó con el argumento de proteger la producción nacional fomentando el consumo de café de Hawái y Puerto Rico. Pero el problema es evidente, la producción estadounidense no alcanza ni de lejos para cubrir el gigantesco apetito cafetero del país. Brasil, que históricamente provee alrededor de un tercio del café verde que entra a Estados Unidos, no solo es un socio comercial sino el pilar de mezclas que definen el sabor de marcas populares. Sin su aporte, los importadores se ven obligados a buscar fuentes alternativas en países como Colombia o Vietnam, pero estos también enfrentan problemas climáticos y de producción, lo que hace que el alivio sea mínimo y los precios siguen su escalada. Y aquí es donde la política se cruza con la vida cotidiana. En Walmart Fulgens ha subido un 17%, Great Value, casi un 60%. En Costco, Kirkland House Blend aumentó un 47%, Tim Hortons un 20% y MC Café un 13%. Para un consumidor promedio que bebe 2 tazas al día, este salto significa gastar entre 20 y 30 dólares más al año, una cifra que puede parecer pequeña para algunos, pero que para una persona mayor con ingresos limitados puede equivaler al costo de un medicamento o un par de tanques de gasolina. Lo más irónico es que esta crisis no nació solo de la política. Brasil ya venía sufriendo una combinación letal de sequías prolongadas, heladas devastadoras y necesidad de replantar miles de hectáreas, un proceso que toma años en recuperar su productividad. Al mismo tiempo, la cadena logística global sigue afectada por la escasez de contenedores y los precios del combustible, elevando los costos de transporte que terminan trasladándose al consumidor. Para muchos, esto no es solo un tema de economía, sino un golpe emocional. El café no es un lujo pasajero, es un ritual diario, un símbolo de identidad y una parte esencial de la rutina matinal. Hoy, con cada sorbo miles, se preguntan si estos aranceles son realmente para defender al productor local o si son en realidad un juego político que termina castigando al consumidor común. ¿Acaso estamos frente a una guerra comercial que podría transformar para siempre la forma en que tomamos nuestro café? La tensión crece no solo en los pasillos del Congreso y en los despachos de las corporaciones cafeteras, sino también en las cocinas y salas de estar de millones de estadounidenses que sienten que el gobierno les ha lanzado un desafío: pagar más por la misma tasa o renunciar a ella. Brasil, lejos de ceder ante la presión, ha decidido aprovechar la coyuntura para diversificar sus mercados, enviando más café a la Unión Europea, Japón y otros destinos, enviando un mensaje claro: ningún mercado nos dominará. Este movimiento ha acelerado el desabastecimiento en Estados Unidos, provocando que los minoristas ajusten sus precios casi en tiempo real. En Costco, por ejemplo, un saco de Kirkland House Blend, que costaba 18,99 en 99 tweets, ahora ronda los 23,99 en 99. Y aunque algunos clientes intentan justificarse diciendo que son solo unos dólares más, la realidad es que esos dólares se acumulan rápidamente en un contexto de inflación generalizada, donde alimentos, combustible y servicios ya están estrangulando los presupuestos familiares. La estrategia de inventarios bajos que adoptaron grandes cadenas para reducir costos en tiempos de estabilidad ahora se vuelve en su contra. Deben reabastecerse a precios más altos, y esa diferencia se transfiere de inmediato al consumidor. Pequeños tostadores y cafeterías independientes, especialmente en pueblos y comunidades medianas, están entre los más golpeados. Más del 50% de ellos dependen del café brasileño para sus mezclas más populares. Al enfrentarse a un incremento del 50% en el costo de importación, muchos han optado por sustituir los granos de arábica por mezclas de robusta de Asia, alterando el sabor y decepcionando a clientes leales. Esto provoca una caída en las ventas y en casos extremos cierres definitivos. Para quienes ven la política de Trump como un intento heroico de revitalizar la producción nacional, los datos ofrecen un panorama sombrío. Estados Unidos produce solo una fracción de lo que consume, y aunque Hawái y Puerto Rico generan café de calidad, sus volúmenes son ínfimos frente a la demanda masiva.
Además, el precio de producción doméstico es mucho más alto, lo que hace casi imposible que compita con la escala y eficiencia de Brasil. El trasfondo climático agrava la tormenta perfecta. Las regiones productoras de Brasil han sufrido una de las peores sequías en décadas seguidas de heladas que destruyeron miles de hectáreas de cafetales jóvenes, obligando a replantaciones que no darán fruto por varios años. Esto no solo ha reducido la oferta global, sino que ha hecho que los precios internacionales del café se mantengan en niveles elevados, incluso sin contar los aranceles estadounidenses. El resultado final es que el consumidor promedio enfrenta lo que algunos analistas llaman doble impuesto, un impuesto directamente por el gobierno en forma de arancel y otro derivado de los costos logísticos, climáticos y de producción que los minoristas trasladan al precio final. La situación recuerda a episodios anteriores como las guerras arancelarias sobre el acero o el aluminio, que empezaron con la promesa de proteger empleos y terminaron elevando precios en toda la cadena productiva, afectando desde la industria pesada hasta la vida diaria del ciudadano común. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Vale la pena sacrificar la estabilidad de precios en un producto tan esencial para millones como el café a cambio de un beneficio limitado a unos pocos productores domésticos? Muchos consumidores, especialmente los mayores de 55 años, que dependen de pensiones, se sienten atrapados en una batalla comercial que no eligieron pero que están pagando tasa a tasa, recibo a recibo. Estamos viendo el inicio de un cambio irreversible en la cultura cafetera estadounidense, mientras tanto en foros de Internet y redes sociales el descontento hierve. En la red los usuarios comparten fotos de recibos de hace apenas 3 meses con los actuales, mostrando aumentos de entre el 13% y el 60% según la marca y el punto de venta. En Facebook, grupos de consumidores mayores se quejan de que ya no encuentran el sello 100% colombiano en sus marcas habituales, sospechando que se han introducido mezclas más baratas para compensar los costos. Algunos dicen notar un cambio inmediato en el sabor, mientras otros lo atribuyen a su imaginación. Este cambio en la etiqueta, aunque pueda deberse simplemente a ajustes de mercadotecnia, refuerza la sensación de que la calidad se está sacrificando en nombre de la rentabilidad. Pequeñas cafeterías locales que durante años han sido puntos de encuentro y conversación en comunidades pequeñas, se ven obligadas a reducir horarios, a cortar menús o incluso a despedir empleados para sobrevivir. Sus dueños, sin un plan B y sin acceso a contratos internacionales ventajosos, dependen de proveedores que a su vez luchan por mantener precios competitivos. Según estimaciones del sector, más de la mitad de estos pequeños negocios usan café brasileño en sus mezclas más populares por su sabor suave y perfil equilibrado, especialmente valorado por clientes de mediana edad. La sustitución por granos más amargos o de diferente origen no solo cambia el sabor, sino que erosiona la lealtad de clientes que poco a poco dejan de visitar. El impacto psicológico de esta crisis es subestimado para millones. El café no es solo una bebida, sino un momento de calma, un ritual que marca el inicio del día. Perderlo o verlo transformado se siente como una intrusión directa en la vida cotidiana. Las familias ahora deben calcular si conviene seguir comprando el café de siempre o cambiar a opciones más baratas como el instantáneo, que no solo sabe distinto, sino que también rompe con años de hábito y memoria afectiva. Los analistas subrayan que este fenómeno no es pasajero. Incluso si se encontrarán nuevos proveedores en lugares como Etiopía, Kenia, Uganda o Vietnam, los problemas climáticos y la falta de infraestructura logística hacen que sea casi imposible reemplazar de inmediato la magnitud de las exportaciones brasileñas. Además, el gusto del consumidor estadounidense está muy adaptado a ciertos perfiles de sabor que no son fáciles de replicar. En el pasado, crisis como la helada de Brasil en 1975 provocaron que los precios mundiales del café se duplicaran en un año y tardó casi 4 años en estabilizarse. Hoy la situación es aún más compleja, porque no depende únicamente de un desastre natural sino de una combinación de factores: políticas comerciales agresivos, cambio climático, costos logísticos y un mercado global con poca capacidad de absorción ante una crisis de oferta. La reacción de Brasil, lejos de ser improvisada, forma parte de una estrategia para evitar que Estados Unidos use su peso como cliente principal para dictar términos. Este cambio de actitud también advierte que en un mundo cada vez más multipolar, las represalias comerciales pueden llegar rápido y golpear donde más duele: el bolsillo del ciudadano común. Para los defensores del libre comercio, este episodio es una prueba más de que las guerras arancelarias rara vez benefician al consumidor final. Para quienes apoyan el proteccionismo, es un sacrificio necesario por la independencia económica. Sin embargo, mientras los economistas debaten, millones de estadounidenses ya están pagando el precio literalmente cada mañana. Y la pregunta se vuelve inevitable: ¿cuánto tiempo estarán dispuestos a soportarlo antes de exigir un cambio? En este punto, la crisis del café ya no es solo un asunto de precios, sino un retrato completo de cómo una decisión política puede filtrarse desde la Casa Blanca hasta la taza de cada hogar en Estados Unidos.
Lo que comenzó como un anuncio, el ruido de agosto, un arancel del 50% al café brasileño, con la supuesta intención de proteger la producción nacional, ha terminado convirtiéndose en un golpe silencioso que afecta a millones de consumidores, especialmente a aquellos que no tienen margen para absorber un gasto extra. Y lo más irónico es que la propia estructura productiva del país deja claro que incluso con esta medida no existe capacidad para sustituir el volumen que Brasil aportaba. El resultado es un doble impacto: precios más altos por efecto directo del arancel, y precios todavía más altos por la escasez y los problemas logísticos que la medida provoca. En las zonas rurales y las ciudades pequeñas, este golpe se siente con más fuerza. Allí el café de la mañana en la cafetería local no es solo una bebida, sino un ritual comunitario, un momento de socialización que marca el inicio del día. Ahora, muchos de esos lugares se enfrentan a una tormenta perfecta. Por un lado, los costos de importación se disparan, obligándolos a cambiar de proveedores. Por otro lado, la calidad del café baja cuando se sustituye el arábica brasileño por robusta asiático o mezclas más baratas, lo que decepciona a clientes leales que terminan visitando con menos frecuencia. Este círculo vicioso lleva a una caída en las ventas, reducción de horarios, despidos e incluso cierres definitivos. Para las familias y los jubilados, el ajuste es doloroso, pero inevitable. Personas que solían disfrutar de 4 o 5 tazas diarias han reducido su consumo a 2 o 3 o han optado por marcas más económicas y de menor calidad. En algunos casos han pasado del café de grano o molido al instantáneo, rompiendo un hábito de décadas. Y aunque desde fuera aparezca un cambio menor para muchos, representa una pérdida emocional. No es solo café, es el aroma que acompaña el amanecer, el sabor que abre la conversación, el momento de calma antes de que empiece el día. A nivel internacional, la firmeza de Brasil al diversificar sus mercados es un mensaje directo a Washington, ya que no dependerán de un solo comprador y están dispuestos a vender a quienes no utilicen el comercio como arma política. Esta estrategia de diversificación, desarrollada durante los últimos 5 años, ha permitido al gigante sudamericano establecer acuerdos preferenciales con mercados emergentes en Asia y acuerdos bilaterales con la Unión Europea que garantizan un flujo constante de exportaciones independientemente de las tensiones con Estados Unidos. Esto significa que incluso si mañana se eliminarán los aranceles, Estados Unidos podría no recuperar el mismo acceso privilegiado al café brasileño que disfrutaba anteriormente, pues los productores brasileños ya han reorientado sus cadenas logísticas y firmado contratos a largo plazo con otros compradores internacionales. El mercado global también está en contra. Las sequías e intensas heladas en Brasil, las lluvias excesivas en Colombia y las olas de calor en Vietnam mantienen la oferta limitada y los precios altos en todos los mercados internacionales. Los expertos en meteorología agrícola advierten que estos no son fenómenos aislados sino parte de un patrón climático que podría extenderse durante los próximos 3 a 5 años, complicando aún más la recuperación de la producción mundial. No hay señales de un alivio rápido y esta no es solo una batalla por el café, para muchos analistas es un anticipo de lo que podría pasar con otros productos básicos si las políticas comerciales siguen siendo usadas como herramientas de presión política en un contexto de creciente nacionalismo económico. El patrón se repite constantemente en diferentes sectores. Se justifica una medida con el argumento de proteger a la industria nacional, pero la capacidad productiva doméstica no puede suplir la demanda existente. Los socios comerciales responden con represalias calculadas para maximizar el impacto político, y al final los costos adicionales inevitablemente se trasladan al consumidor promedio que ve reducido su poder adquisitivo sin obtener beneficios tangibles de estas políticas. La cuestión fundamental que debemos plantearnos es, ¿vale la pena este sacrificio? ¿Es realmente una victoria pagar significativamente más por un producto esencial mientras se erosiona la calidad, se debilita la relación con los proveedores internacionales y se compromete el acceso a largo plazo a recursos estratégicos? La historia económica reciente muestra con claridad que las guerras arancelarias rara vez terminan bien para el ciudadano común. El acero, el aluminio, la madera blanda, los productos electrónicos, cada uno de estos casos dejó cicatrices económicas profundas en forma de precios más altos, mercados más volátiles, y pérdidas de empleo en sectores dependientes que superaron ampliamente las ganancias en los sectores supuestamente protegidos. Hoy el café es el protagonista de esta historia repetida, pero mañana podría ser otro producto igual de arraigado en nuestra vida diaria, como los medicamentos, los alimentos procesados o los componentes tecnológicos. Al final, este episodio es un recordatorio incómodo pero necesario de que las decisiones que se toman a miles de kilómetros de nuestra mesa pueden transformar radicalmente nuestra rutina más básica y nuestras expectativas de consumo. Las consecuencias de estas políticas no son abstractas, se materializan en la dificultad de mantener tradiciones familiares, en la tensión adicional sobre presupuestos ya ajustados, y en la erosión gradual de pequeños placeres cotidianos que definen nuestra calidad de vida.
Y quizá la pregunta más importante que todos deberíamos hacernos colectivamente es, ¿seguiremos aceptando pasivamente estos costos como un mal necesario o es hora de exigir con mayor vehemencia que la política comercial se diseñe pensando primero en el bienestar del consumidor y en la estabilidad económica de las familias promedio? Porque si lo que está en juego es ese momento de calma con una taza humeante en la mano, ese ritual matutino que millones comparten independientemente de sus diferencias políticas, tal vez la próxima batalla no se libre exclusivamente en un despacho de Washington o en las salas de negociación internacional, sino en la opinión pública, en las conversaciones de cada hogar, en las redes sociales y en la presión coordinada que millones de voces pueden ejercer democráticamente para que no nos arrebaten algo tan aparentemente simple pero tan profundamente nuestro como el café de cada mañana.